A ver, lo que estábamos hablando, Pablo, es que nadie puede dejar de entender que esta pandemia, pero sobre todo la cuarentena esta global en todo el mundo, tiene una dimensión política fantástica, ¿no? Entonces dijimos, qué mejor hablar con un especialista en el tema que nos cuente por qué ante una misma situación ha habido reacciones tan distintas, con también resultados tan distintos. Ayer escuché a un periodista en Córdoba que decía, los resultados, ¿no? Los resultados están en los números, no. Cada uno quiere subirse a lo que sea, pero los resultados están en los números. Pero la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es un politólogo, Pablo? Porque yo primero había puesto el cartelito, Pablo Ricci, politólogo. Y después dije, la gente va a entender político y va a decir, ¿para qué habla con un político? Y va a entrar insultando, va a entrar insultando y diciendo... Va a entrar insultando. A esta altura, ¿para qué quiero? Ahí Tiago Diniz nos está siguiendo desde Brasil, ¿eh? Así que un abrazo, Tiago. Desde Campiña, en Brasil. Mi pregunta era, si yo pongo politólogo, alguno va a creer que es un político y va a decir, ¿para qué poner un político? Sí, ya está. ¿Qué es un politólogo? Y cuando quise buscar tu título, la Universidad Católica dice licenciado en Ciencia Política y la Nacional en Ciencias Políticas, lo pluraliza. Entonces, al menos explicarnos para el común de los humanos qué es un politólogo, qué hace y qué función tiene. ¿Con qué se come? Bueno, el chiste interno, mi señora siempre me recuerda que fue la primera respuesta que le di cuando me preguntó, digamos, que había estudiado y a qué me iba a dedicar. El chiste interno es futuro taxista, digamos, en el sentido justamente de lo poco desarrollada que está la ciencia política en la Argentina. ¿Me escuchás bien? Bien. Sí. Bien. Y bueno, ese es un poco el chiste interno que hacemos los que elegimos esto y los que nos hemos dedicado o estamos dedicándonos a esta ciencia que es poco conocida y por ahí tienen, digamos, una interpretación distinta de lo que, o sesgada de lo que vemos, digamos, de lo que nosotros consideramos en el saber social. La diferencia entre la ciencia política y las ciencias políticas, digamos, esta diferencia que notaste vos entre una universidad y la otra, es una discusión de raíz, digamos, respecto a si la ciencia política puede ser en sí misma una ciencia o es un conjunto de ciencias que estudian al Estado o a lo público. Nosotros, digamos, a partir de la universidad de la que asistí y de cómo la entiendo la ciencia política, la consideramos una ciencia en sí misma, con un objeto bien específico que es el estudio del público, de la relación del individuo con el público y demás, entonces lo consideramos en sí mismo una ciencia. A partir de ahí, lo que hacemos nosotros, politólogos o licenciados en ciencia política, está vinculado a, estudiar esa relación y aportar desde el saber que eso genera en los ámbitos que se vaya, digamos, uno capacitando y perfeccionando. Hay licenciados en ciencia política que trabajan mucho con la comunicación, que hoy tienen una importancia marcada digamos, en la agenda argentina sobre todo, mundial, pero digo, para Argentina la relevancia es muy importante, el peso en comparación, pero como para tener una idea, es muy difícil llegar al Congreso de Inglaterra si no sos licenciado en ciencia política. ¿Por qué? Porque se presume que si no estudiaste con el objetivo de saber, digamos, de perfeccionarte en la cosa pública, no tenés por qué participar de política. Entonces, es muy común que alguien que aspira a hacer política propiamente tenga que tener como requisito de base haber estudiado ciencia política. Bien, clarísimo. Y decime, para no terminar, con todo el respeto de si tenés que ser taxista, lo serás, pero ¿qué hace el politólogo en nuestro país que no es Inglaterra, como lo nombraste recién? ¿Asesora políticos? En nuestro país, digamos, la salida está reinventándose todo el tiempo. A partir de los últimos 15 años y sobre todo por el perfil que se le fue dando a la ciencia política en general, está muy vinculado a la comunicación, como decíamos hace un rato. Entonces, bueno,
muchos asesores en comunicación están vinculados a la ciencia política, muchos egresados de estas universidades, digamos, que por supuesto después se perfeccionan en la comunicación propiamente y entonces desarrollan más esas ramas. Pero también hay muchos egresados que trabajan sobre la generación concreta o el asesoramiento de, por ejemplo, el diseño y la aplicación de las políticas. Entonces, cuando alguien va a decir, hagamos una cuarentena, ¿por qué hacemos la cuarentena y para qué? ¿Y qué tenemos que contemplar? ¿Y cómo me olvidé de avisarle a, no sé, bueno, ese tipo de cosas a la hora de diseñar una política pública es materia del politólogo o del licenciado en ciencia política que, digamos, en algunos casos, quizás en menos de lo que a uno como apasionado de la materia le gustaría, pero que en algunos casos se desarrolla en nuestro país mucho más en otros lugares. Bien. Pablito, a ver, tenemos lo que hablábamos recién, ¿no? Tenemos esta pandemia que llevó a una situación en la que todos los países, nos guste de la línea política que sean, desde un ignorante para mí, pero cada uno lo tomará como quiera, Trump, hasta la línea que sea, todos terminaron en una cuarentena, de una u otra forma, porque si no los resultados, el que no lo hizo, los resultados están a la vista, vuelvo a repetir, no es como dice alguien por ahí, no hay resultados, entonces los resultados están a la vista, al menos de lo sanitario y de lo social. ¿Qué pasó? Que hubo, una cosa fue lo que pasó en Asia, otra muy distinta, Europa, y otra muy distinta y dividida en dos sectores, lo que es América Latina, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos desde lo tuyo? ¿Qué hicieron los países? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero es, digamos, aclarar que voy a hablar en términos de cómo implica pensar las decisiones y la planificación de las políticas públicas para dentro del país. No quiero que parezca que estoy comparando países en sus relaciones y demás, porque eso es una materia de las relaciones internacionales. Pero bueno, digamos, hay una de esas teorías conspirativas que hemos escuchado todos de que esto fue un experimento social o de que, bueno, fue adrede, de laboratorio y demás. Personalmente las descarto de plano, pero sí creo que de alguna manera esta situación permitió una suerte de, quizá la palabra no es experimento, pero sí la posibilidad de ver en un escenario prácticamente de condiciones iguales para todos, ver cómo cada país, cada sociedad, cada estado tiene que empezar a decidir sus políticas públicas, sus planificaciones respecto a un escenario que fue prácticamente similar para todos. Digo prácticamente porque en realidad sí hubo diferencia de tiempos, por supuesto. En Asia, en China concretamente, surge la pandemia y a partir de ahí los tiempos para cada país son distintos, pero con diferencia de 2 o 3 meses, el impacto de la pandemia y la amenaza es prácticamente la misma para todos. Entonces, ¿cómo reacciona cada país ante una amenaza tan homogénea? ¿Sí? En un principio se decía que, esa no era, que la homogeneidad no era tal, porque si había calor en tu clima, no, bueno, hoy ya sabemos que no importa el lugar donde estés, digamos, la amenaza real y concreta se está dando en prácticamente todos los países del mundo. A partir de ahí entonces surge ver cómo justamente estas decisiones que se han tomado para dentro de los países fueron siendo muy homogéneas en muchos sentidos. Esto que mencionabas vos, les guste o no, de alguna manera implementaron la cuarentena. Si el presidente decía en este país no hay cuarentena porque esto es un invento, como dijeron algunos presidentes, de una manera muy laxa para mi gusto, bueno, entonces surgieron los gobernadores como líderes locales que dijeron lo que dice el presidente está bárbaro para el resto de las provincias o para el resto de los estados, para el resto de las ciudades, nosotros acá sí vamos a usar la cuarentena. ¿Por qué? Porque estaban viendo que se les desbordaba un asunto de salud pública que de alguna manera los hacía responsables y los hacía protagonistas del momento. Entonces, surgieron así surgió así una serie de cuarentenas en el mundo que tuvieron gradualidad, digamos, si se quiere. En algunos lugares empezó con una, digamos, siendo muy extrema y en otros lugares siendo más laxa y fueron mutando en función de cómo se iban dando los resultados. Y creo que esa es un poco la primera certeza que tenemos en este escenario. A partir de cuál es tu escenario local, vos podés pensar en aplicar las soluciones que te hacen falta. Sería muy fácil para
digamos, una localidad como, digamos, alguna localidad del interior de Córdoba, de la provincia de Córdoba, que es zona blanca, que no tuvo caso y demás, decir la cuarentena no sirve para nada, nosotros no la tuvimos y estamos bárbaros. Bueno, en una localidad de 2.000 habitantes, sin contacto fluido, que haya implementado alguna contención más laxa pero general, posiblemente haya generado que no haya habido contagios, mientras que tenemos otras poblaciones, otras ciudades que tienen una cantidad de habitantes un poco mayor. Si pensamos en La Cava, que tiene, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene varios millones de personas, con aparte mucha fluidez de contacto a partir de vuelos internacionales, de turismo, de negocio y demás, que hicieron que lógicamente sea uno de los focos más complicados del país. Entonces, exigirle a La Cava que implemente medidas que se podían implementar en cualquier localidad chiquita del interior del país o viceversa, sería no entender la dimensión del problema y la realidad de cada localidad, de cada sociedad y de cada modo. Por eso vos me habías dicho, cuando buscábamos el título, dijiste algo como pensar global y actuar local. Exactamente, es eso. Exactamente, hay un término todo, que cada uno. Ahí quiero contestar porque alguien hizo una pregunta, que es lo que nos preguntamos todos. ¿Por qué Alemania tuvo la respuesta que tiene, los casos que tiene? A ver, yo les quiero dar un dato. Alemania primero, Angela Merkel es física. Tiene una licenciatura en física, lo cual no es poco, es una científica. Entonces, cuando alguien vino el día 12 o 13 de enero y le dijo, hay un problema, el día 15 Alemania estaba actuando. Al mismo ejemplo, Inglaterra el día 14 o 15 de marzo jugó la final de la UEFA. Bien, ¿vamos? ¿Cómo dejaron pasar 2 meses completos sin siquiera pensar que esto había que darle el apunte? Alemania a mediados de enero ya estaba haciendo testeos, ya tenía previsto cómo iba a comprar y cómo iba a tener, y tenía los laboratorios. Actuó como se tiene que. Por eso cuando dicen no hay resultados iguales a iguales acciones, yo no creo que es lo mismo los 33.000 muertos dramáticos en Brasil hoy con la acción de Bolsonaro a los lamentables 600 que tenemos nosotros con distintas acciones. Bueno, bien, esto es como para dar a ver cosas concretas de cosas que puedan estar pasando y que uno dice, ahí están los resultados. Hablaste un poco de que es como que los municipios o los gobiernos, en Brasil ha pasado, Bolsonaro dice no hagan nada, el gobernador de Río, guardemos todo, y acá se van a guardar todos. ¿Por qué? Porque ve lo que le pasa en la calle. Ha habido un mayor poder de los gobiernos ejecutivos, está claro, de cada parte en esta pandemia, y los países en general, los que negaban al Estado. Países que por su cultura niegan al Estado en todo y todo tiene que ser absolutamente privado. Estados Unidos es uno. Bien, y de golpe se encontró con 119 muertos, una cifra fantástica, sin un Estado que cubra, sin nada. A ver, lo privado no actuó ahí. ¿Cómo lo ves a eso? Contame un poco. Bueno, por un lado te cuento que digamos, yo trabajo en una consultora en la que hacemos permanentemente algunos relevamientos de opinión y demás, pero aparte buscamos hacer un análisis grueso de cómo habían sido las medidas que se iban implementando en todos los países que mencionaste. Y el caso quizás de los dos que mencionaste, Alemania e Inglaterra, los iniciales, digamos, son justamente esto que tú decías, la cuarentena terminó llegando. El caso de Alemania tomó la seriedad del caso de entrada e implementó una serie de controles sobre los testeos y después sobre las restricciones de circulación como una de las medidas. Y entonces, digamos, cómo se fue desencadenando la situación fue de una manera. Inglaterra empezó desde otro lado, con un argumento distinto, diciendo nosotros tenemos un sistema de sanidad de primer mundo, estamos capacitados para enfrentar cualquier tipo de infección, entonces no tenemos por qué pensar en restringir las libertades, simplemente vamos a testear y vamos a enfocarnos en ir cubriendo esa cantidad de casos que vaya a crecer.
a las semanas se dieron cuenta que era inmanejable, que la tasa de contagios era altísima, muy superior a cualquier otra de las enfermedades que se habían enfrentado, digamos, en los tiempos modernos. Entonces tuvieron que repensar la estrategia. En el medio, misteriosamente, se enfermó justo el primer ministro, digo porque sensibilizó a la sociedad sin hacerlo responsable de probablemente un montón de muertes que se hubiesen evitado si hubiesen empezado desde el otro lado. Pero bueno, concretamente pasó a una cuarentena particular, tardía de alguna manera, pero a su vez a medida de eso, digamos. Respecto a lo que me decías de esta situación con los gobiernos locales, hay tres factores que fueron determinantes a la hora de pensar en las respuestas que se dieron localmente ante esta situación. Por un lado, las instituciones, esto que decías de los poderes ejecutivos y demás, bueno, por la celeridad de la dinámica, esto, si bien uno mira ahora para atrás y dice, esto surgió en enero, acá reaccionamos en marzo y reaccionamos tarde, bueno, no. En realidad, la información concreta y digamos, confiable por los tiempos que tiene propiamente una pandemia, fueron bastante dinámicos y muy veloces a la hora de ser implementados. Por eso se pudieron lograr muy pocos, digamos, un impacto atenuado como en Argentina y en Argentina y en otros tantos países, en función de esa velocidad. Esas instituciones, digamos, en ese sentido, las instituciones que pudieron dar respuesta son las ejecutivas, que tienen una capacidad de enfrentar el escenario mucho más directa que las legislativas. Siempre pensando en que era necesario apoyarse en el saber técnico. Y entonces, si uno le preguntaba al ministro de Salud el 1 de marzo qué vamos a hacer, y a esa altura probablemente no estaba bien claro esto que te digo que se decía al principio, no, en el calor no va a venir, y todos los etcétera que se suponían. Sí, no, bueno, no sé, es una enfermedad nueva, un agente nuevo. Si aún no tenemos vacuna, se sabe lo que se sabe, nada más. ¿Cómo podemos saber hace 2 o 3 meses exactamente la velocidad? Digamos, teníamos una noción y estábamos viendo que había una dinámica de contagio mucho mayor a otras enfermedades y demás, pero la realidad es que todavía, al día de hoy, se están discutiendo muchas cuestiones. Pero digo, estas decisiones de las instituciones se debían apoyar en el saber técnico y entonces ser muy precisas a la hora de implementar decisiones. Imaginemos que hubiese sido el revés, imaginemos que todos los países hubiesen dicho al 1 de febrero cuarentena obligatoria para todos, porque es la mejor salida, y de repente el 15 de febrero decían, che, esto no se contagia de esta manera, se contagia de esta otra, porque lamentablemente a ese momento no estaba del todo claro. Entonces, bueno, digo, hay que saber que, digamos, tomar medidas con el impacto mundial que tiene esto implicaba necesariamente apoyarse en el saber técnico, y que entonces muchas veces los tiempos no eran los ideales, pero eran los que nos iban permitiendo este conocimiento, ¿sí? Y se hizo fundamental en todo ese proceso el surgimiento de liderazgos, que en muchas medidas fueron de gobiernos nacionales y en muchos otros fueron de gobiernos locales, provincias o municipios, ¿sí?, que fueron marcando las necesidades concretas que tenía esa sociedad. Caso Bolsonaro y caso Trump. Con Trump pasó lo mismo, tuvo disputa con los gobernadores porque él decía, tenemos que ir para allá, y los gobernadores viendo la calle y viendo el escenario que se les venía encima, porque, digo, si a nosotros aquí en Córdoba nos pasa algo, el primero que le vamos a tocar la puerta es el intendente, y cuando el intendente no puede dar respuesta, vamos a ir al gobernador y recién le vamos a tocar la puerta al presidente. Todas las localidades pasa lo mismo. Entonces, el primer responsable y el primero que trata de siempre cuidar lo más que se pueda la situación va a ser el último ejecutivo, digamos, el más chico, el que tiene el contacto más directo con el vecino. Entonces esto pasó en esos dos países concretamente, donde los presidentes tuvieron una postura, vamos a decir, desafiante o poco alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Desde mi óptica también, dos personas, como persona más allá de su cargo, lo más lejos de lo científico posible, ¿no? Y de la ciencia. Creo que sin títulos, pero no es porque tenga que tener un título, no puede ser presidente, pero como negando, no, yo hice mucha plata haciendo edificios, y bueno, esto de la ciencia no va. Esto también se ha visto reflejado en muchas de las posturas de la sociedad, que trata de buscar algo mágico. Yo lo digo siempre, trata de buscar respuestas mágicas, y las respuestas científicas son un poco más complicadas
complicadas, que van a ser al final las respuestas reales. Después no queremos la ciencia. Y a veces no gustan, digo, a veces decir, mira, la única salida es esta, o mejor dicho, la mejor salida considerando los datos científicos es esta, y si no te gusta, entonces encontrar los pero. No, ya. Pero si no es nocivo para vos, y ahí empezás. Yo en toda esta discusión que terminamos teniendo en los grupos de WhatsApp, con los amigos de mi mamá, ahí pasó todos, varios, que les mando saludos, que veo que está ahí, Alejandro, por ahí termino diciéndoles, miren, desde lo mío, qué suerte que a fin de año nos vamos a poder dar un abrazo, más pobres, seguro, pero nos vamos a dar un abrazo. Porque si no, a fin de año alguno en la foto no está. Y ahí ya, bueno, no eran nada más que números. Y lo otro que le digo siempre, qué suerte que fue esto así y que se actuó de esta forma, porque como médico no me hubiese gustado tener que decidir a quién de ustedes les ponía el respirador y a quién no, porque no iba a haber para todos. Si ahora nos sobran, fantástico, que sobren. Si alguien ganó plata comprando, es problema de ellos, está claro, y de su mora. Pero yo los termino cerrando aquí las charlas y les pongo en los grupitos de WhatsApp, pongan el orden de a quién le toca el respirador y a quién no. Hagan la lista. Hagan la lista, no me den la responsabilidad a mí. Ahí tenés una decisión que fue difícil y que cuando se implementó en Argentina, que se implementó antes que en otros lugares del mundo, fue cuestionada desde la oposición principalmente, básicamente porque quien toma la decisión es el gobierno oficial, entonces los que critican pero son la oposición. Pablo, hoy es fantástico ser oposición de algo. Total, opinás sobre algo que no sabés para qué lo va a terminar. Entonces capaz que invocás el número. Si retoma. Sí, ahí te estoy viendo. ¿Vos me veías bien? Ahora sí, yo te veo y te escucho bien. Bien. Bueno, decíamos, acá en Córdoba tenemos la suerte de tener 2 fábricas de respiradores artificiales que existían pre-pandemia, digamos, y a partir de que surge la pandemia, por supuesto que fueron un gran recurso para todo el país y digamos, para toda la sociedad argentina. Bueno, cuando surgió esta situación, lo primero una de las cosas que hizo el Estado Nacional es decir, bueno, como decisión de política pública, yo como Estado Nacional me considero el único capaz, o sea, exijo ser el único capaz de comprar toda la producción de las empresas y a partir de ahí asignarlas en función de los criterios que vayamos determinando a partir de políticas de salud pública. Entonces, por supuesto que un montón de gente saltó y dijo, somos Cuba. Si el Estado está comprando, ya está, somos Cuba, cerremos la fábrica, ya está, el comunismo. A los 2 o 3 días, el gobernador de Nueva York, no estoy diciendo, digamos, gobernador de Cuba, la capital del capitalismo del mundo, si querés, quizás hoy podríamos pensar en algún otro país asiático, pero digo, el emblema del capitalismo del mundo, dijo, no es que voy a comprar no es que voy a comprar todos los respiradores, voy a expropiar todos los respiradores que estén en poder de privados y voy a administrarlos en función de la necesidad de la salud pública que la tengo que determinar yo como Estado. Un gobernador, por supuesto que los gobernadores en Estados Unidos tienen un peso distinto que los gobernadores en Argentina porque es un país con una organización distinta, pero digo, la determinación de ellos fue un poquito más allá, entendiendo que era una decisión de política pública. Y que entonces había que dar prioridad y decir, che, el día de mañana, que empiecen a faltar los respiradores, ¿qué vamos a hacer? Va a venir Juan Rockefeller y va a decir, como yo lo tengo todo, yo me salvo, y entonces le ponemos un respirador a un tipo de 85 años, que probablemente vive un año más, digo, 5, 10, pero digo, que tiene una esperanza de vida distinta que alguien de 40, bueno, ¿cuál va a ser el criterio para establecerlo? Bueno, eso lo tengo que definir yo, no puedo dejar que el mercado, en función de que alguien tiene plata, vaya y lo compre y diga, la plata es mía y hago lo que quiero. Voy yo y está, o al revés, el especulador, que va y dice, compro 10 porque la tengo hoy, y cuando venga medio enfermo le cobro el doble. Digo, son situaciones que se podrían haber dado si no hubiese estado en el medio un actor concreto, que en este caso es el Estado, que dice, las prioridades las tenemos que fijar en pos del bien común, y entonces yo, Estado Nacional en Argentina,
compro la producción y establezco los criterios en función de lo que es la política de salud pública. Esto lleva a otra cosa. Mientras vos hablabas, digo, ¿por qué China respondió tan rápido un montón de cosas? No quiero que alguien diga que no soy democrático, soy absolutamente democrático, pero el sistema chino, que no es democrático, decidió esto es así, así, así. Los otros países tuvieron que, hasta que resolvieron, en España, hasta que pudieron entrar en el estado este que se llaman ellos de alarma, no es de emergencia, le llaman de alarma, y pudieron resolver el tiempo que perdieron. Fueron a tratar de que las instituciones, Alejandro Montaña, ahí te mando saludos también, en base a que las instituciones democráticas tenían que resolver. Y esto me lleva a otra pregunta. Ayer ha habido, y todos lo hemos visto, ayer y antes de ayer, en la televisión, las manifestaciones en Estados Unidos a partir de la barbaridad que se hizo con este ciudadano negro. Ahora, meses antes, sin pandemia, sin coronavirus, Chile había explotado, nos acordamos todos. A mí me tocó vivirlo en Barcelona, las manifestaciones que quemaron media ciudad, no era por la pandemia, está claro, hay un contexto de protesta global sobre un montón de situaciones cuando el Estado no está. Y ahora, bueno, esto ha sido algo puntual sobre el racismo y encima con 40 millones de pérdidas de puestos de trabajo en Estados Unidos, pero es una cosa un poco más amplia, ¿no, Pablo? Sí, sin duda, es bastante profundo y de una u otra manera va generándose en distintos lugares del mundo. Estos disturbios que vos mencionabas, de alguna, digamos, son quizás comparables o contrastables con otros que tuvimos acá en Argentina años antes y que surgen por un evento concreto, pero que de repente terminan expresando un descontento de la sociedad con las instituciones, con el gobierno, con el Estado, que es de alguna manera un pedido de revisión, digamos, de alguna manera. Por supuesto que es de una forma violenta, que es de una forma en la que no sería la ideal, digamos, uno cuando planifica la democracia dice, bueno, la revisión va a ser cuando se vota, digamos, y esa va a ser la forma de ir para uno u otro lado, pero evidentemente no alcanza y entonces se generan estas situaciones que mencionabas vos. Lo de Estados Unidos, ha tenido un impacto a la altura de la situación probablemente. En Argentina. Ahí se le cortó a Pablo, vamos a ver si vuelve. Se corta por ahí, pero bueno, qué interesante, porque entendamos que ya estaba convulsionado muchos sectores en el mundo, no es a partir de esto nada más. Pablo, ahí volviste. ¿Ahí estoy? Ahí volviste. Sí, bien. Sí, de luz. Estoy moviendo un poquito para ver si puede ser que estoy teniendo un poco de batería. Ahí conectalo tranquilo. Bien, bueno, ahí vamos. Todas estas protestas están de alguna manera invitándonos a repensar la relación de la sociedad y el Estado y cómo ese Estado, que en teoría debe representar y debe servir para organizar de alguna manera esa sociedad, está teniendo falencias graves. No es casual que los discursos de dos presidentes electos en las últimas elecciones de su país, como Trump y Bolsonaro, hayan tenido un posicionamiento tan crítico con la cotidianidad política, ¿sí? Tenían un discurso que iba muy en contra de la política tradicional, por así decirlo. Los dos, sobre todo Trump, en realidad Trump es lo más comparable a un outsider de la política, un empresario toda la vida, que aparte no es solo un empresario, sino que es un empresario con muchísimo recorrido en esa materia y con muchísima exposición. Trump es alguien que estaba acostumbrado a la exposición como empresario y lo buscaba y lo generaba y hacía de eso uno de sus capitales. Entonces, cuando se metió a la política lo hizo también pensando en un
descontento que representaba la clase política tradicional, y a partir de eso ganó en uno de los países con mayor impacto en la política internacional en el mundo. Todas estas manifestaciones que mencionaste, no viví ninguna de las que mencionaste de cerca, pero sí las analizo desde acá y pienso cuán cerca estamos en la... Yo estuve en Barcelona, Pablito, todavía. Yo estuve en Barcelona, todavía me dura el miedo. Claro, me imagino. Imagino porque tienen algo en particular que es tan concreta la manifestación de ese descontento, pero tan difícil de solucionar, porque digo, no es algo de decir, mira, estamos pidiendo un aumento de sueldo, bueno, está el aumento, no está el aumento, digamos. En ese tipo de reclamos es algo concreto. Este tipo de manifestaciones que pueden surgir por un caso puntual generalmente implican transformaciones y revisiones mucho más profundas que tienen que darse y que tienen que lograr interpelar a ese reclamo para lograr una solución que pueda pensarse en el mediano o largo plazo. Bien, otra cosa que vi el viernes, el lunes, ya perdí el día de la cuarentena, no sé si son todos los días son domingos, todos los días son lunes. Eso te iba a decir, alguien dice son todos domingos y para mí son todos lunes, digamos, básicamente. Para el que trabaja online son todos lunes. No, hablamos con un colega y amigo de México que nos contó cómo fue en México la cosa, ¿no? Entonces te das cuenta que están en cuarentena desde el mismo día que nosotros y con el mismo rigor que nosotros. El gobernador en su discurso dice otra cosa. Sí. Para el mundo dice una cosa, para los que lo quieran oír y para no romper su discurso ideológico. Pero en la práctica no fue tonto y siguió a los que le dijeron, che, hoy México tiene 10.000 y algo de muertos, si no hubiera hecho lo que hizo tendría números como los de Brasil. Pero el discurso lo cambió. Nosotros creemos que hizo otra cosa. Sí. Pero no, en la práctica están guardados todos. Lo digo porque creo que también tenemos que pensar, cuando esto pase, ¿qué va a quedar más fuerte? ¿Qué posiciones van a quedar más fuertes? Sí. A ver, lo de México es para nosotros, bueno, como te comenté, hicimos un análisis un poco comparado, muy simple, y una de las cosas que nos llamó la atención fue esa. Uno lo escucha a López Obrador y dice, estos tipos están en la misma que Trump o que Bolsonaro, de decir esta pandemia es una gripe simia, y en realidad, bueno, México tuvo la implementación de la cuarentena de manera muy concreta y marcada con diferencias respecto a la Argentina, pero cuarentena con todas las letras. Y respecto a qué va a quedar, bueno, ese es un poco lo que estamos tratando de descifrar todos los que planificamos a futuro y sobre todo los que estamos pensando en términos del rol del Estado. Una de las cosas que surgió en este estudio comparado que hicimos, es muy pretencioso el estudio comparado, en esta comparación que hicimos de distintos estados respecto de qué implementaron, es que el 100% de los países, de los estados que tienen que tomar las decisiones, el 100% entendió que el rol del Estado debía ser, en términos de lo económico, activo. ¿A qué me refiero? Todos los países que analizamos implementaron políticas de contención en un principio y reactivación económica, pensando en que estamos tratando de salir de esta pandemia, sin excepción. ¿Por qué digo esto? Porque algunos países con un discurso pro mercado de esto, digamos, el Estado no se tiene que meter, esto es parte del mundo privado y demás, bárbaro, pero aún cuando hayas negado la cuarentena, y hayas tenido en un primer momento un discurso anti-restricciones y anti-quita de libertades y demás, como se posicionaron en muchos países, aún en ese escenario no faltó de ninguna manera entender que económicamente había que estar presente y muy presente. Digo muy presente porque los porcentajes del PBI que se han destinado a ayudas económicas para individuos, para empresas, para organizaciones del tercer sector, digo, en muchos sentidos, han sido muy importantes, muchas veces hasta más importantes que en Argentina. Uno, viviendo la realidad del día a día, dice, acá salió el IFE, salió el del
monotributistas, salió la ayuda para pagar sueldo de las empresas, acá, viva la Pepa, el Estado paga todo. Cuando uno compara cuánto se destinó del PBI argentino para digamos, enfrentar esta situación y compara lo que se utilizó en otros países, estamos hablando no de plata gruesa, ¿no? De porcentaje del PBI, de 2 o 3 puntos del PBI versus 5, 7, 10 puntos del PBI, pensando en salir de la situación, entendiendo que aun cuando el impacto, que es el más importante, el impacto de salud de la pandemia pueda estar controlado, el impacto económico es importante, es fundamental, va a generar, y está generando por supuesto, pero digo, va a seguir generando dificultades en un tiempo más, y que entonces el rol del Estado es necesariamente de contención y de reactivación en esa materia también. ¿Qué viene? Bueno, creo que los desafíos del Estado a partir de eso es un poco partiendo de este concepto que arrancamos al principio, que se define o en algunos casos llaman la localización, que es esto de pensar global, actuar local. Entender que tenemos que buscar estados más eficientes, que en muchos casos ya se han visto más expuestos por esta situación. Entonces de repente un estado que tenía dificultades a la hora de brindar salud, bueno, sin dudas hoy está colapsado o estuvo colapsado, pero también un estado que tiene dificultades para brindar servicios de otro tipo, como pueden ser la limpieza de las calles, trámites para obras privadas y demás, bueno, directamente han colapsado ahora por la falta de tecnología y la falta de herramientas que permitan seguir trabajando en este escenario de pandemia. Entonces, creo que hacia donde vamos, en este sentido, digo, de políticas aplicadas y demás, y del rol del Estado para adentro, es entender que, por un lado, el Estado tiene que empezar a ser un aliado de la tecnología, tiene que usar la tecnología como una herramienta mucho más cotidiana de la que estamos acostumbrados. Concretamente en Argentina ya hemos visto que han surgido varias aplicaciones que permitían atenuar la situación general. Ahí se paró Pablito de nuevo. Supongo que está volviendo. Hay tantas preguntas han hecho que me encantaría que las podamos responder todas, pero estaríamos horas hablando. Vamos a esperar. Ahí voy, ¿sí? Pablo, ahí volviste. Bien, volví. Ya ni el 4G me permite ir a buen ritmo. Te decía, digo, a nivel argentino, a nivel local, vimos aplicaciones del gobierno nacional, aplicaciones del gobierno municipal, concretamente en Córdoba, y tantos otros ejemplos que han surgido, que son una puntita de lo que puede aportar la tecnología en el sector público, ¿no es cierto? En Córdoba creo que ha habido un cambio fundamental hace un par de años cuando se creó no me sale ahora el nombre, pero el CIDI, digamos, el Ciudadano Digital, ahí está, sí. Como forma de desburocratizar y despapelizar de alguna manera, que palabra inventada, pero bueno, quitar la necesidad de hacer trámites y papelitos permanentemente en ventanilla, digamos. Y creo que esa es una de las miles de soluciones que tiene que aportar la tecnología para, digamos, en su vínculo del Estado con la sociedad. El Estado tiene que... Mi análisis es que esto tiene que ser una oportunidad para que el Estado tome guante y reconozca y asuma urgente esa deficiencia que tiene hace mucho y entonces pueda permitirse esto como un momento clave para decir, es hoy, digamos. Es hoy el momento donde tengo que entender que no puedo seguir pretendiendo que sigamos trabajando como hace un siglo. Bien. Ahí hay una preguntita que quedó pendiente de Mariana, que te preguntaba si tenés algún ejemplo de algún outsider de la política que haya sido exitoso en la gestión política y estatal. Y después aclara durante la cuarentena, pero creo que podés ver algún ejemplo si lo tienes, de que alguien que haya sido realmente exitoso, no viniendo de esa jungla y de ese espacio y de esa forma de ver el mundo que es la política, ¿no? Mira, sí, me lo puso bien complicada Mariana, la verdad es que no me viene nadie a la cabeza. Voy a tomar nota y voy a empezar a buscar algunos, sobre todo que vengan que sean outsider. Sí creo que, digo, alguien que termina entrando en política para
para el mundillo político y quizás para la sociedad es considerado un outsider, pero de alguna manera termina siendo parte de una dinámica que es entender la cosa pública como algo de todos y que tenemos que construir todos. Y en ese sentido, digamos, pasa a ser un político con todas las letras, que eso, por supuesto, no significa algo negativo, ¿no? El chiste que hacíamos al principio de que si pensaban que yo era político iba a recibir más insultos que preguntas, digamos, está instalado, lo vivimos todos, yo, cualquiera de ustedes, digamos, muchas veces me enojo y demás, pero bueno, también soy convencido de que si alguien se mete en política, de alguna manera su objetivo es mejorar la cosa pública. Después, si en el medio es corrupto, es un negociante y demás, bueno, bárbaro, pero me parece que... Bárbaro en el término de lo que es bárbaro, algo muy bárbaro, sí, bárbaro en el sentido de decir, no lo niego, digo, no es que si se metió en política va a ser siempre buen tipo, no, para nada, digo, coincido y reconozco que puede haber una desviación de objetivos muy clara, que la vemos lamentablemente demasiado seguido, pero parto de la idea de que si alguien se mete en política es con ese otro objetivo de aportar a la cosa pública. Aún siendo un outsider que de repente a los 60 años dice, che, mira, ya viví una vida privada de éxito y de repente me doy cuenta que me interesa aportar como intendente, como concejal, como gobernador, como bueno, lo que te permita el destino. Bueno, Pablito, aunque no lo creas, llevamos 45 minutos hablando, así que está... Ya canse. Bien. No, para nada. No. Hay charlas que las podemos tener y con todos, horas y horas, pero hay que darle un límite. Por supuesto. Ahí Mariana también contesta, pone que la salud no es solo un bien, es un derecho humano fundamental, y la crisis en Estados Unidos es reflejo de la falta de humanidad del sistema y que no debería morirse gente en la calle. Totalmente, uno de los problemas que se generó en Estados Unidos fue justamente porque Trump, cuando asumió, cambió un sistema de salud que había propuesto Obama, digamos, que tenía mucho más contención pública y digamos, masiva, y eliminó ese Obamacare, digamos, bueno, el sistema que había propuesto Obama, y a partir de ahí, con una tendencia que era clara de Trump, digo, ¿no? O sea, Trump estos discursos no es que lo hizo a partir de asumir, era un posicionamiento político que fue respaldado en las urnas, pero que sin dudas frente a una pandemia generó mucho más conflicto aún, porque básicamente recordar si tenés plata podés sobrevivir, si no, ya estás. Bueno, Pablo, yo me despido de todos nuestros pacientes que nos siguen, y hoy nos ha seguido un montón de gente también por el tema, porque es amplísimo y muy interesante. Así que vos tenés que hacer el cierre, siempre al invitado le corresponde hacer el cierre. Hay gente ahí atrás que no la conoce, nosotros nos conocemos casi todos, porque son fundamentalmente nuestro pool de pacientes para los que nos tratamos de comunicar. Pero vos tenés que hacer el cierre y espero que nos empecemos a poder ver más seguido. Así que cuando vos digas listo, yo corto, pero tenés que despedirte de todo. Bueno. El cierre es básicamente agradecerte a vos por la invitación y agradecerle a todos los que están conectados para que escuchen este intercambio de opiniones, digamos, y esta interacción. Y bueno, como dijiste vos también, desear que más allá de cuestiones particulares podamos pensar en solucionar o en, digamos, terminar esta etapa de aislamiento y que nos permita encontrar más soluciones en todos los lugares donde vivamos. Imagino que probablemente haya gente, bueno, mencionaste bien de Brasil y demás, bueno, que nos permita pensar en terminar esta etapa difícil, complicada, dolorosa, de distintas maneras, pero sin duda para todos de alguna manera con mucho conflicto, digamos. Entonces, bueno, ese deseo y ese agradecimiento. Bueno. Yo, gracias a todos. El viernes nos veremos con otro tema. Creo que toca el viernes. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Todos los días, domingo, no sé. Sí. Gracias a todos. Y bueno, la verdad que ha sido un placer. Y bueno, y si esto se prolonga mucho, nos volveremos a charlar, Pablo. ¿Seguro? Eso te iba a decir al principio. Vos dijiste que habías planificado 3 de estos encuentros y ya van 26. No sé si es porque la cuarentena es muy larga o porque de repente esto fue tomando vuelo, pero de cualquier manera... estoy disponible, así que ha sido un gusto. La cuarentena fue larga y el confinamiento fue largo. Listo, abrazo a todos. Chau, chau. Abrazo, gracias. Hasta luego.